En los cursos básicos de microeconomía se enseña la competencia perfecta. Sin embargo, cuando los alumnos estudian esta parte teórica, por tanto, surge la pregunta, ¿por qué en las universidades de todo el mundo inician con el estudio de este marco analítico de la competencia perfecta? ¿Cuál es el sentido? ¿O qué sentido tiene? Hola, yo soy Juanjo Enríquez, bienvenidos a mi canal Salud Financiera. En este espacio vamos a estar hablando sobre finanzas, negocios, emprendimiento, divulgación de la ciencia, entre otros temas de interés general. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la competencia perfecta, que es un tema de mucho interés para los estudiantes de economía. Para explicar el tema del día de hoy, tenemos a un invitado especial. Él es el doctor Daniel Velázquez Orihuela. Es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del área académica de Economía. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI Nivel 1. Bienvenido, doctor Daniel. Juan, un gusto estar en tu canal. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿de qué se trata la competencia perfecta? Mira, la verdad es que me parece que tus suscriptores tienen razón cuando argumentan que inician sus cursos de microeconomía en escenarios que no existen. Y les surge la duda, ¿por qué estamos estudiando escenarios que en la realidad no existen? Para entender esto, primero tenemos que entender que lo que hacemos es una abstracción de la realidad, ¿sí? Un modelo de la realidad. Y como todo buen modelo, es una abstracción. Así y como es. toda abstracción, conserva los rasgos fundamentales de lo que queremos estudiar. Entonces la pregunta en realidad tendría que ser, ¿qué queremos estudiar? Y yo te preguntaría, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Pues simplemente asignar los recursos escasos. La asignación de recursos. Muy bien, exactamente. La asignación de recursos escasos es lo que estudia la economía. Y su objeto de estudio son las economías de mercado. Eso es bien importante resaltar. El objeto de estudio de la economía son las economías de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Perfecto. Pues mira, doctor Dani, una economía de mercado considero que es aquella en donde el mercado asigna los recursos escasos. Exactamente. Es decir, la principal institución para asignar los bienes es el mercado. Así es. ¿Y cómo se da esta asignación? Vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar cómo funciona un mercado. ¿Te Órale, parece? va, me parece. Muy bien, supongamos que yo tengo dos borreguitos de la suerte. Espérame. Yo tengo una suculenta rosa de reyes. Excelente, vamos a intercambiar, ¿vale? ¿Qué te parece si te doy un borreguito de la suerte por tu rosca? No, amigo, yo creo que vale más mi rosca. Ok, ¿qué te parece dos borreguitos de la suerte? Déjame pensarlo, ¿qué hacen? Dan suerte, los pones en tu puerta al principio de año, te dan suerte, te dan salud financiera. Ok, nada más porque soy de cábalas. Ahí está. Muy bien, ¿en qué nos pusimos de acuerdo, mi querido Juan? Pues nos pusimos de acuerdo en que dos borreguitos cuestan una suculenta rosca en el precio. Exactamente, nos pusimos de acuerdo en el precio. ¿Y en qué más? Y que yo antes tenía una rosca y tú antes tenías dos borreguitos. Exactamente, en las asignaciones. Es decir, resulta que el principal resultado del mercado son los precios y las asignaciones que resultan de esto. Entonces, si lo que deseamos es, o si el objeto de estudio de la economía es una economía de mercado, y definimos la economía de mercado como aquella en la cual las asignaciones son resultado del mercado, pues resulta que lo que tenemos que estudiar es cómo funciona el mercado, es decir, lo que hacemos ahora. Ok. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Existen economías donde solo hay el mercado? ¿Donde toda la asignación venga de mercados? ¿Existe? No, hay intervención. Hay intervención, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si tu papá te da o te daba antes tu domingo. Esa es una asignación. Y me daba domingo. Bueno, pero si te daba domingo, es una asignación que no pasa por el mercado, que pasa por afecto, por cariños, Claro. por obligaciones, pero no por mercado. O si hay un gobierno y el gobierno da subsidios, tampoco pasa por mercado. Exactamente. Entonces, en realidad, no existe una economía de libre mercado como tal, o cuyas asignaciones solo vengan del mercado. Y entonces, ¿cómo la estudiamos? ¿Cómo se te ocurre que podemos hacerlo? Pues a través de un modelo, simplificando la realidad. Excelente, muy bien, Juan. Mira, pongamos un ejemplo de cómo funciona un modelo, ¿vale? Vale. Supongamos, por ejemplo, que no somos economistas, sino físicos. Y que lo que queremos estudiar
es la gravedad, ¿vale? Entonces generamos un vacío. Generamos un vacío y ponemos una moneda y ponemos una pluma. Y dejamos caer ambas cosas en un vacío. Y a partir de ahí estudiamos la gravedad. Yo te preguntaría, ¿existe el vacío en la Tierra? Por supuesto que no. No, ¿verdad? En realidad el vacío no existe. ¿Es válido estudiar la gravedad utilizando el vacío si el vacío no existe en la Tierra? Para efectos académicos igual y es válido para poder comprenderlo. Exactamente, Juan. En realidad es válido porque lo que haces es aislar el fenómeno. Si tú no generas el vacío, la caída no solo depende de la gravedad, sino también depende de la fricción o la resistencia que hace el objeto al caer con el aire, con la atmósfera. Entonces lo que tú haces es quitar aquello que no quieres estudiar y dejar solo aquello que quieres estudiar, que es la gravedad. Lo mismo podemos hacer en economía. Si queremos estudiar una economía de mercado, podemos quitar todo aquello que no es mercado o que no se considera mercado y dejar solo aquello que se considera mercado. Okay. Y ahí es donde entra la competencia perfecta. ¿Puedes recordarme cuáles son los supuestos de competencia perfecta, por favor? Va que va, Dani. Pues hay un gran número de consumidores y de productores, no hay barreras de entrada ni de salida, hay información perfecta, no hay monopolio ni oligopolio y existe un producto homogéneo. ¿Te parece que eso representa un mercado? Evidentemente no lo representa porque así no es. Muy bien. Entonces, ¿para qué usamos eso? Recuerda, ¿cuáles eran los dos principales resultados del mercado? Era la asignación y los precios. Exactamente, los precios y las asignaciones. Se argumenta que cuando se conocen los precios, se conocen entonces las asignaciones. Entonces, el principal resultado del mercado son los precios. El mercado es el único que puede determinar el precio. Ok. Y una vez que el mercado determina los precios, se determinan las asignaciones. Nosotros vamos a decir que esos supuestos de competencia perfecta están representando al mercado. ¿Por qué? Miren, vamos a analizar uno por uno, ¿te parece? Ok. El primero que dijiste fue el gran número de consumidores y productores, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasa si no existiese un gran número de consumidores y productores? Supón que solo existiese un productor. No, pues bueno, hay el monopolio. Muy bien, ¿y cuál es la principal característica del monopolio? Que el productor fija el precio. El precio y generalmente es el precio más alto para maximizar sus beneficios. Muy bien, pero si la empresa o el productor fija el precio, entonces el precio ya no es fijado por el mercado, ¿verdad? Así es. Y entonces ya no podemos analizar una economía donde solo el mercado asigna, ¿verdad? Entonces tenemos que suponer un gran número de consumidores y productores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el lado contrario? Si solo existiese un consumidor. Pues el consumidor es el que fijaría el precio que más le convenga porque es el único que le va a comprar. Exactamente. Y si existieran pocos, existirían oligopolios. Entonces tiene que existir tan cantidad de productores y consumidores que ninguno por sí solo puede influir en el precio. Y entonces el precio sea el resultado del mercado y con él las asignaciones. Okay. ¿Me explico? El segundo punto era producto homogéneo. Pensemos en el iPhone que tanto te gusta, que te has declarado fan del iPhone. ¿Va? De la marca, pero está bien, dejémoslo así, de la marca. Ok. ¿Por qué crees que Apple gasta tanto dinero en insistir que su celular es un iPhone cuando es un smartphone? Para dar una diferenciación. Exactamente. Si Apple logra convencer al público que su producto no solo es un smartphone, sino que es un iPhone, entonces se convierte en la única empresa que puede producir iPhone. Claro. Y entonces se convierte automáticamente en un monopolio. Y entonces puede fijar el precio. Eso explica por qué el precio de los iPhone es más alto que de los smartphones. Es la diferenciación. Okay. En cambio, si todos los productos son iguales, nadie puede ser un monopolio. Por lo menos no por diferenciación. Okay. Y entonces nadie puede fijar el precio. Y entonces el precio es resultado del mercado. Sigamos con el siguiente. El siguiente supuesto es información perfecta. ¿Por qué suponemos esto? Supongamos que yo te quiero vender un coche, ¿vale? Te digo, mira,
Y yo sé que mi coche pues tiene aceite, se desveló, saca un poco de humo y a más de 120 pues como que Se te jalonea. ¿no? Pero yo lo lavo, lo pongo bonito, le lavo el motor y te digo, ¿sabes qué? Este coche está como nuevo. Ok. Y te lo vendo, ¿vale? Nos ponemos de acuerdo y te lo vendo. ¿Tú compraste el producto que querías? Pues es que nunca me dijiste qué producto me estabas vendiendo, pero probablemente no. No, ¿verdad? En realidad compraste un producto que... Nunca me dijiste la información completa. Exactamente. Entonces, tu producto o tu coche corresponde al precio de venta De mercado. al que te estoy vendiendo yo. Pues no, porque tendría algunas fallas. Exactamente, no corresponde al precio. En realidad lo que yo hice fue manipular el precio o venderte el auto más caro de lo que debía venderte, manipulando la información. Entonces, la ventaja o la información asimétrica que me favorecía me permitió a mí venderte el auto más caro de lo que es decir, manipular el precio. ¿Me explico? En ese sentido, la información perfecta garantiza que nadie pueda manipular los precios a partir de información incompleta. Ok. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, libre entrada y salida de empresas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un sector, el sector de las roscas, que es muy rentable en este momento, ¿va? Pero no permitimos que la gente ponga panaderías o que la gente venda roscas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los pocos que ya la producen tendrían una ventaja sobre el resto que quisiera entrar. Y que no puede. Exactamente. Y automáticamente ellos pueden influir en los precios. Correcto. Como puedes ver, todos los supuestos de competencia perfecta están orientados para que ninguna gente pueda influir en el precio por sí solo. Y entonces el precio sea un resultado del mercado. Y como el precio es un resultado del mercado, la asignación también. En ese sentido, la competencia perfecta es un marco metodológico que nos permite analizar al mercado libre de interferencia en precios. Y eso es bien importante cuando hablamos de mercado libre. ¿Libre de qué? En realidad es libre de interferencia en precios. Y eso se logra, por lo menos en teoría económica, a partir de la competencia perfecta. Entonces, cuando te preguntan o cuando se preguntan tus suscriptores, ¿por qué estudiamos competencia perfecta en micro? Si la competencia perfecta no existe, pues la estudiamos porque es el marco analítico que nos permite, o es la caja conceptual, claro, que nos permite analizar el funcionamiento de un mercado libre de interferencia en precios. Y si te das cuenta, el objeto de estudio de la ciencia económica es justamente las economías de mercado. Entonces resulta que la micro y la parte de la micro que estudia la competencia perfecta es fundamental para la ciencia económica. Por eso se estudia en todas las universidades y en todos los posgrados. Sí, por supuesto, es la base. Es la base. Realmente. Así para es. poder comprender las intervenciones. Así es. Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias por explicar este tema de competencia perfecta. Creo que nadie lo había podido explicar mejor que tú. Muchas gracias a ti, Juan. Y sabes que este es tu espacio, cuando quieras, en esta sección de divulgación de la ciencia. Y pues muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.